Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia especial. Estamos con la doctora Ruth Shadi, jefa del proyecto CARAL, y con el doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma y presidente de la Asociación de Universidades Peruanas. Entonces el tema ahora es: ¿qué debemos nosotros los universitarios, los empresarios y el Estado hacer por esta universidad, que es la única forma de generar conocimientos y sacar al país de nuestra situación? La población se siente totalmente sin rumbo, sin líderes, invadidos por la corrupción, y desesperadamente buscan algo de qué aferrarse, y lo que encuentran en algunos momentos es el Papa. Cuando viene, millones de personas van a escucharlo, y ahora el fútbol, Guerrero. Pero y entonces, ¿qué pasa? La universidad no ha sido capaz de generar otro tipo de sueños. ¿Qué dice usted, doctora Rucha? Bueno, desde mi perspectiva, la universidad no está trabajando como debe ser. Primero, me ha llamado bastante la atención en Córdoba que ellos sí tengan en cuenta en estos momentos que deben poner su perspectiva con atención muy grande hacia el interior del país y su realidad, para poder identificar dentro de la universidad o de la educación superior cuáles son los problemas, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, y sobre esa identificación ver de qué modo se le puede hacer los planteamientos y un plan de acción, que es lo que se propone para los cambios que se requieren. Cada país es diferente, obviamente. A mí me ha llamado mucho la atención la organización que ellos tienen. Por ejemplo, hay en el manejo de la educación superior en Argentina, están ellos teniendo la participación de una red de universidades nacionales, que era como antes había acá, ¿no? Cuando habían los rectores de las universidades. No sé si la organización interna no fue la más adecuada, pero ellos tienen una red de interuniversitaria, como le llaman, o un consejo interuniversitario, que actualmente lo preside el rector de la Universidad Nacional de Córdoba. También participan en el manejo de la educación superior el Instituto Internacional de la UNESCO, la Secretaría de Políticas del Ministerio de Educación. Entonces estamos viendo que no solamente es como está pasando en nuestro país, ¿no?, que se está perdiendo la autonomía de las universidades, porque es como si solamente el ministerio está poniendo las políticas de educación superior. Acá lo estamos viendo que es la participación de los rectores de todas las universidades, del el Ministerio, obviamente, de Educación, de la UNESCO, que tiene un Instituto Internacional de Educación Superior. Entonces, en ese conjunto están ellos planteando qué cambios requiere Argentina, pero con una visión a promover desde la universidad, ¿no?, las modificaciones que hagan posible un desarrollo interno, más que la universidad esté al servicio de intereses foráneos, que se mire la realidad del país y que la universidad se identifique con el aporte que debe hacer para que el desarrollo se dé en el país con beneficio interno. Eso no quiere decir que no haya relaciones con otras partes del mundo, no es así, pero que primero el plan de acción considera la identificación de los problemas que tiene el país y que la universidad se ponga de acuerdo qué cambios debe promover para que se desarrolle una formación universitaria para dar solución a esos problemas del país. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos recursos diversos, el recurso marino, el recurso minero, el recurso agrícola, etcétera. Pues no tenemos por qué estar esperando que vengan especialistas de afuera, que no tienen la visión de la realidad megadiversa de este país.
preparemos desde la academia, desde la universidad, a los profesionales que requerimos para darle transformación a nuestros recursos en relación con las condiciones naturales, culturales, sociales del país. Y eso a mí me ha parecido interesante como propuesta, que en ese plan de acción se tenga esa mirada hacia el interior y que por supuesto hayan esos contactos, esa red a nivel de los países de Latinoamérica y el Caribe, para ver de qué modo podemos propiciar la colaboración o cooperación a través de pasantías, de intercambios entre los países en relación con un plan concreto que el país promueva. Muy bien. Doctor Iván Rodríguez. Bueno, en esta problemática considero yo que lo primero que tenemos que hacernos es una pregunta y una respuesta, ¿no? ¿La universidad es la causa del problema o más bien está en una posición de ser el efecto de los problemas, ¿no? Para mí la universidad no es causante de los problemas que se le imputa, sino es el resultado de una situación de control y de intervencionismo del Estado permanentemente a través de las leyes para todas las universidades, ¿no? Por ejemplo, le podría decir, en 1920 se da la ley universitaria que justamente recoge muchos de los postulados de la reforma universitaria, pero en 1928 se va a dar la ley antirreforma, un estatuto antirreforma. El 31 otra vez se repone la reforma, pero eso no va a durar mucho tiempo porque la universidad va a ser clausurada, intervenida, una legislación otra vez de antirreforma que se va a ver en el 41 en la ley de educación de ese año, hasta el 46 en que nuevamente se pone fuerza en los postulados de la reforma, y eso igual va a ser objeto de decretos leyes que dejan sin efecto todo el trabajo de la universidad, y hasta el 60, ¿no? Y del 60 vamos a saltar al 83, pero por ejemplo esta ley del 83 que duró de 20 a 30 años, tampoco duró intangible, ¿no? Sino fue modificada como 4, 5, 6 veces. ¿Y qué parte de las modificaciones legales se tocan permanentemente? La de los gobiernos universitarios. Entonces toda la vida se explica el problema de la universidad, explica el Estado a través de los gobiernos universitarios. ¿Y qué cosa es lo que produce? Ceses de los gobiernos universitarios. Entonces hay una inestabilidad en la universidad que, en mi apreciación, en la perspectiva histórica, es cada vez que la universidad se organiza bien, como pasó con Encinas en el 31 y 32, pues inmediatamente se corta, ¿no? Se corta ese propio desarrollo, se le corta las alas a la universidad y no se la deja desarrollar por sí misma. Entonces, el problema es, no obstante eso, le diré que hay muchas cosas buenas, ¿no? En estos tiempos hemos tenido en la universidad al doctor Aníbal Quijano, que él creó la cátedra de la colonialidad del poder en América Latina, y él ha realizado una actividad intensa congregando a los científicos sociales del mundo para darle explicación que lo que necesitamos los peruanos es descolonizar el poder. Efectivamente, la descolonialidad del poder. Los trabajos que él hacía. Hasta la fecha estamos sometidos a eso, ¿no? Entonces, Matos Mar igual, ¿no? Que ha dejado con esto del desborde popular y crisis del Estado, todas estas antípodas en las que sigue desenvolviéndose la vida social, ilegalidad, legalidad, la ruralización de la ciudad, la urbanización del campo, ¿no? El occidentalismo y también autoctonismo que sigue en pugna, la informalidad y la formalidad.
y que logró concluir una evaluación durante 40 años, que dejó el libro que lo hemos publicado, de toda esa teoría, ¿no? Y esa interpretación del Perú. Quiero decir, el Perú es potente en ciencias sociales, en arqueología. Importantes programas arqueológicos están ligados a las universidades, es un aporte permanente que hay, y sin embargo, pues imagínense si toma cuerpo lo que se quiere con esta ley, que solamente las universidades impartan las profesiones que tienen mercado. Es decir, en el Perú tendría que cerrarse las escuelas de arqueología, y el Perú es un país arqueológico, y la arqueología no le cuesta al Estado, porque generalmente cada arqueólogo ve la financiación de cómo llevar adelante ese trabajo. Es biodiverso. Bueno, habrá que cerrar las facultades de biología porque los biólogos están subempleados, ¿no? Lamentablemente van a trabajar a los laboratorios y les pagan los sueldos mínimos. Como Isaías Friedrich, es una actividad mendicante. Y así por el estilo. No obstante eso, en las universidades se hace. El Perú es fuerte en ciencias sociales, tenemos científicos sociales y tenemos arqueólogos, como tenemos aquí a Ruth y a otros más, ¿no? Que están descubriendo nuestros antecedentes. Si uno, con lo poco de historia que conozco, digo, ¿por qué son así los ayacuchanos? Bueno, pues hay que entrar a la historia y vamos a ver que así fueron siempre. ¿Y por qué son así los arequipeños? Porque así fueron siempre. ¿Y por qué son los trujillanos así? Porque así fueron desde antes, ¿no? Porque son culturas diferentes. Exacto, pero y seculares, ¿no? Entonces, como los limeños mismos. Claro, exacto. Entonces, yo considero que el trabajo que hace Ruth, como otros que están introduciéndonos en el conocimiento del pasado. Desde hace tiempo se dice, ¿no? Pueblo que no conoce su historia es un pueblo que no progresa. No puede tener una visión de lo que debe hacer para cambiar. Tiene que tener un punto de partida claro, ¿no es cierto? Entonces lo que tiene que cambiar son las políticas del Estado. Así es. Es decir, por ejemplo, no era necesaria una ley como la que se ha dado, que ha desarticulado a las universidades y las ha postrado a las nacionales. Totalmente innecesaria. Que se van a recuperar de acá 20, 30 años, porque es así, los daños son de esa magnitud. Ha también afectado a las universidades privadas sin fines de lucro, ha afectado a todas las universidades, afecta. Que no haya mayores reclamos, protestas, es otra cosa, ¿no? Pero hay un descontento, hay una experiencia directa que esta es una norma. Creo que en las políticas de Estado debe considerarse la educación superior como un bien público social, como se ha ahora reiterado. Pero acá en esta cabina, ¿no?, nosotros hemos señalado una que sola es un cosa. derecho humano, sí, además, una sola universal. Claro. Entonces no puede ser que se deje de lado. Tiene que ser efectivo, claro, ¿no? Porque es declarativo. Por ejemplo, escucho, y ahí en Córdoba hay un pronunciamiento muy fuerte contra la educación privada en general y las universidades, pero yo hago una reflexión y digo, ¿cuál es la realidad histórica del Perú? Sin educación particular habría más analfabetismo. ¿Por qué? Porque si el Estado no absorbe, el Estado eso es lo que estábamos señalando una tasa de escolaridad completamente insuficiente. No nos oponemos a las universidades privadas, ¿no? Lo que necesitamos es que se tenga en consideración que requerimos de la educación superior, claro, para que en nuestro país los políticos no sean los únicos pues que gobiernen, sino que estén asesorados adecuadamente. Además, imagínense en el país. Y si el presupuesto no alcanza para las universidades públicas, pues ahí están las privadas también. Pero dentro de un sistema, como se ha visto, de coordinación entre público y privado, con una visión de país y su realidad. Una curiosidad, a mí hay veces que me impaciento al escuchar cuando dicen: no se puede aumentar a los profesores porque el presupuesto revienta. O sea, porque no hay plata, pero ¿y entonces por qué hay personas en el Estado que ganan 25 o 30 mil soles? Como asesor. Para ellos no revienta.
solamente revienta cuando se va a un tema que es esencial, que es la educación. En eso, fíjense, el magisterio está conformado por más de 300.000 profesores, ¿no? ¿Cuál es el principio de la remuneración? La remuneración está relacionada al tipo, a la naturaleza del trabajo que se presta, pero en el magisterio no rige ese principio, sino el principio de la cantidad. Son tantos que no se puede. Cuando he impulsado y logramos nosotros un acuerdo desde la presidencia de la Asamblea Nacional de Rectores con el ministro de Economía y el presidente Toledo para que se comience el proceso de homologación, la ley dice que se homologue el principal con el vocal supremo. Bueno, pero si no alcanza no la aplica. plata. Pero además quiero que ustedes sepan, ¿no? Cómo es el verdadero sueldo de un magistrado supremo. Es alto, pero está dividido en partes. Bueno, pues, entonces, ¿qué se le aplica en la homologación? El haber básico del magistrado, no es el haber total. No, ¿Por ya qué? Porque sabemos. dice, bueno, el haber total, ellos ganan porque tienen un bono de jurisdiccionalidad y que eso no... Pero fundamentalmente, mire, ¿cuál era la objeción? Por decirle, hay 30 o 50 vocales supremos y los profesores principales son miles. No, pero Entonces, precisamente... No, pero ahí hay otra cosa más triste que tiene que ver con la jubilación, espérate. La miseria total. La miseria, un profesor de la Universidad de San Marcos que puede estar ganando ahora 4.000, 5.000 soles y que esté en el régimen 19.990, se retira con 800 soles. Así es. No, pero yo lo que quiero decir es una reflexión, estimados colegas, por favor. Si a mí me dicen que no hay plata, entonces no hay plata pues para todos. ¿Por qué el juez tiene que ganar 25, 30? Que gane poco, pero la educación es prioritaria. Si es que todo tiene que mojarse, claro, hay que mojarse. Pero no me digan, porque son profesores muchos, entonces el juez gana 10 veces más y ustedes poquito. No, aquí las cosas tienen que ser por prioridad. ¿Cuál es lo prioritario para el desarrollo de un país? La educación, ¿sí o no? Si es sí, pues ellos deben ganar más. La educación y la investigación. Y la investigación. La innovación, para que nuestro país salga de sus problemas. No puede ser que un policía, yo siempre digo acá, un policía a 20 y tantos años que ingresa por primera vez a trabajar, inmediatamente tiene 3.300 soles y más jubilación a vida. Y un catedrático 1.200. No, pues... No puede ser. ¿Cómo es posible? Eso ya es no solamente un insulto para los profesores, sino es una condena al país a no desarrollarse. Además, yo le debería decir, con esta ley tampoco se ha corregido, porque en el Perú cada universidad determinará su nivel de desarrollo y lo que hace. Habemos universidades privadas que actuamos como universidades nacionales, ¿no? Que es el caso de la Universidad Ricardo Palma. Nosotros hacemos lo que no hacen las nacionales, ¿no? Que justamente la Ricardo Palma es la que nos permite tener buenos locales para el encuentro científico, mientras que cuando uno a una estatal se vuelve complicado. Y yo considero que tiene que haber la ley tiene que ser muy clara en el aspecto académico de las universidades, y quien fuera su promotor tienen que hacer eso, ¿no? Es decir, muy bien. Universidad es universidad, la universidad no puede usar... La universidad que promueva la formación con una visión de país y también la investigación, la tecnología y la innovación en relación con la realidad del país. Terminamos con esas palabras: innovación, tecnología, ciencia. Amigos, gracias. Ha sido una excelente hora que he pasado en este año y esperemos seguir en este debate, que es muy importante, la educación. Sin educación no vamos a salir de la situación un poquito difícil en la que nos encontramos. Amigos, nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia.